circunstancias es negar la realidad. Y la realidad hay que tomarla aunque queme. Huir de la realidad siempre se impone. Lo digo porque hay veces que da la sensación de que uno solo lo puede hacer todo y que las circunstancias no cuentan para nada. No es cierto. Las circunstancias influyen y a veces mucho. Y no estamos pasando, o no se está pasando, por unas circunstancias fáciles. Ahora, lo que es esencial, y yo estoy convencido que lo habéis visto en la sesión anterior, con gran detalle, y que además lo sabéis por vuestra propia experiencia, es que las circunstancias no determinan. Lo que vamos a buscar son los pequeños oasis en medio del desierto. Negar que ir por el desierto es duro. Negar que ir por el desierto es complejo, que hace calor, que hay poco que comer, que es una situación muy difícil. Eso es negar la realidad. Ahora bien, dentro de los filósofos hay un grupo de filósofos realmente interesantes porque tienen una impresionante actualidad. La filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Lo que ocurre es que muchas veces la idea que tenemos desde cuando somos chiquititos, yo tuve un profesor de filosofía que era inaguantable y realmente era la asignatura más tostón. Luego me dediqué durante 2 años a estudiar con gran intensidad filosofía y metafísica y me di cuenta que era algo apasionante. Y este filósofo dentro de la escuela de los estoicos era Marco Aurelio. Y os voy a decir algo que otros pensadores han utilizado después, pero sin embargo el original es de Marco Aurelio. Dijo lo siguiente: la sabiduría, él definió la sabiduría. La sabiduría se diferencia a la inteligencia porque la sabiduría tiene una perspectiva mucho mayor que la inteligencia. Decía, la sabiduría es el arte de, primero, aceptar, asumir aquello que no puede ser cambiado. Segundo, de cambiar aquello que sí puede ser cambiado. Y tercero, y sobre todo, de conocer la diferencia. Yo me he pasado 26 años en hospitales, 26 años operando, 26 años estando con personas que han sido diagnosticados de enfermedades, muchas de ellas, y hemos podido comprobar, no solo yo, sino grupos en muchos sitios del mundo, hemos podido comprobar lo que ocurre dependiendo de cómo esa persona se posiciona respecto a ese diagnóstico duro y difícil. Y si recordamos a Marco Aurelio, él decía, aceptar aquello que no puede ser cambiado. Si el diagnóstico, una vez revisado, pedida segunda opinión, tercera opinión, es el que es, eso es así. Y hay que asumirlo. No asumirlo implica rebelarse. Rebelarse, resistirse a lo que hay. Hoy en medicina, disculpadme, hoy en medicina se sabe muy bien el impacto que tiene en el cerebro el rebelarse. Cuando una persona se rebela ante algo, que no quiere decir que lo intente cambiar, sino empieza a decir ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay cambios muy profundos en el funcionamiento del cerebro, muy profundos. Antes no sabíamos por qué nos bloqueamos en la ira, por qué nos bloqueamos en el resentimiento. Hoy se sabe porque hay cámaras que pueden fotografiar lo que está pasando en el cerebro. Entonces, aunque no nos guste, aunque la vida nos mande una cosa que no nos gusta y que no lo hubiéramos elegido si hubiéramos podido, pero nos ha llegado, la rebelión, la resistencia, hay que intentar evitarla, porque lo que se resiste, persiste. Es decir, quedarte envuelto en la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Jamás te llevará a una respuesta, pero sí a una debilitación interna, no solamente a nivel cerebral, como se ha visto por tecnologías de neuroimagen sofisticada, sino a nivel físico. Empieza a segregarse cortisol de forma masiva, puede aumentar hasta en un 50% la producción de cortisol, y esto facilita, por ejemplo, que te cojas catarros, gripes, todo tipo de infecciones. Bien. Ahora bien, Marco Aurelio no solo dice asumir lo que hay, dice ver lo que puedes cambiar, y ahí es donde nosotros hemos de trabajar, y sobre todo conocer la diferencia. Esto es lo más desafiante. Vamos a ver, si yo me acerco a ese muro, porque me parece que ese muro realmente está quitando espacio, y lo intento empujar, espero que esto no se ponga de repente a pitar, es un poco arriesgado si me acerco. Bueno, a ver, ¿vosotros pensáis que tengo alguna opción?
una vez hice esto y era un muro falso y casi me lo llevo por delante. Sí, de repente me quedé, pues no me lo esperaba, era un muro falso. Bien, ¿vosotros pensáis que tengo alguna opción? No. Pero ¿es cierto que estoy consumiendo mi glucosa y mi energía? Bien. Muchas veces nos pasamos el tiempo, los preciosos segundos de cada día, intentando cambiar cosas que de momento no están al alcance de nuestra mano. Pero sí hay cosas que yo puedo cambiar. De repente, al dejar de obsesionarme con la pared, me puedo venir aquí, puedo intentar cambiar esto, y con esto voy cambiando cosas. Bien. Solo aspiro a que 3 cosas se pongan en marcha en vosotros. Primero, claridad. Necesitamos claridad, necesitamos saber a dónde vamos, cuál es el siguiente paso. En segundo lugar, necesitamos conexión. El ser humano es un ser de encuentro. La inteligencia del ser humano se atrofia en el aislamiento, salvo que sea una soledad elegida. Los infartos, una persona que se ha infartado, la posibilidad de reinfartarse, un infarto de miocardio, se multiplica por 6 si esa persona vive sola, en soledad no elegida. Imaginaos de lo que estamos hablando. Entonces, este es un momento donde todo sentimiento de vergüenza, de pequeñez, de insignificancia, hay que darle una patada en el trasero. Tengas o no tengas trabajo, tienes exactamente la misma dignidad como persona. Es igual si no te llama nadie o no te coge nadie el teléfono. Los profesores de Einstein también pensaron que él no tendría futuro. El mejor neurocirujano infantil del mundo, el profesor Ben Carson, también pensaron cuando era jovencito que no tenía futuro. Es decir, el futuro lo creas tú día a día. Eso para empezar. Entonces, el tema de la conexión es clave. ¿Qué es la conexión? Bajo ningún concepto aislarte. Bajo ningún concepto. Hay que salir. Hay que salir a estar con la gente. Hay que salir a hablar. Y sobre todo, a ver, levantar la mano los caballeros que estáis aquí. Disculpadme. Esto es sobre todo para vosotros y para mí, que estoy claro, dentro del grupo caballeros. Escucharme bien. Cuando los hombres tenemos un elemento emocional, nos da una vergüenza horrible comentarlo, porque nos parece un gesto de debilidad. ¿Cuánto vivís las mujeres más que los hombres? ¿Lo sabéis? ¿Alguien ha hecho 25? No, es muy bueno. No. Vivís una media de 5 años más. Solo. Es la media. Seguro que hay algunas que pueden vivir 15 años más. Solo sola. Oye, cuando toca este tema se pone calentito normalmente, sí. Bien. Uno de los investigadores o grupos de investigadores que está trabajando en este campo piensa que la razón por la que tal vez unos factores vivís más es porque cuando tenéis un tema emocional, yo que sé, tristeza, desesperanza, lo que sea, tendéis a compartirlo. Buscáis compartirlo. El hombre lo intenta compartir con la almohada, pensando que habrá alguna almohada que responda. Esto se ve mucho en las parejas, no creáis, ¿eh? El hombre, bueno, en una pareja entre un hombre y una mujer, la mujer piensa que no hay problemas cuando se habla y el hombre que los problemas los tienes cuando hablas. Esto es así. No es un chiste, quiero decir, ¿sabes? Entonces, lo primero que os quiero decir de corazón es fundamental evitar el aislamiento. Hay que buscar constantemente el encuentro. ¿Vale? Segundo elemento, guerra al pijama. Guerra al pijama. Si en este momento estás en una situación disponible para la nueva oportunidad, guerra al pijama. Tus 7-8 horitas y punto pelota. Tus 20 minutitos de cabezadita y punto pelota. No las 2 horas de siesta de osera. Que sales y dices, ¿dónde está? No sé quién soy, dime, dame una pista, no me acuerdo. Tercero y fundamental,
hay que hacer ejercicio físico. Yo os voy a decir por qué. No os estoy animando a apuntaros a un gimnasio. Es algo completamente distinto. Se trata de que os mováis más. Es decir, una rutina que hay que aplicar diariamente a tu vida es moverte. ¿Cómo se mueve uno? Moverse no es ir ni a una librería ni a ver escaparates. Moverse es ir por la calle con la suficiente velocidad como para que tú notes que se te acelera los pulmones, la respiración y el corazón. Es decir, cuando la gente te vea debe decir, uy, este tiene prisa. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Por varias razones. La primera razón es porque cuando tú te mueves, como estoy diciéndolo, es fundamental acelerar los pulmones y el corazón, porque si no, no se libera este mensajero. Se libera una hormona llamada oxitocina, que a las damas será muy conocida, pero la oxitocina también existe en los hombres y en las mujeres y tiene otros efectos. Y uno de ellos es que desconecta el centro del miedo. Cuando vivimos asustados, encontraré una nueva oportunidad, que será de mi vida, todo eso tal cual, están activos unos núcleos que se llaman núcleos amigdalinos. Amígdala viene de almendra, viene del griego, y son unos núcleos en el cerebro. Pues cuando hacéis ejercicio físico, estáis liberando oxitocina, ¿vale? La oxitocina, como os digo, no solamente desconecta el centro del miedo, sino que es un protector natural del corazón. Baja los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿vale? Pero es que hay otro factor interesantísimo. Se sabe que cuando uno se mueve más, se libera en el cerebro un neurotransmisor es una hormona intracerebral que se llama BDNF, son las siglas en inglés. ¿Qué es el BDNF? El BDNF es lo que hace que las neuronas empiecen a conectarse más entre sí. Neuronas más conectadas, persona más inteligente. No penséis que porque tengáis una cierta juventud acumulada, ya vuestra inteligencia no crece. Yo cuando estaba en la Facultad de Medicina tuve 2 asignaturas relacionadas con los procesos mentales. Uno era la psicología y otra la psiquiatría. Y recuerdo la profesora de psicología, al final de la clase, dijo: la personalidad está totalmente definida a los 7 años de edad. Yo tenía 19 y me quedé un poco así. Termina la clase enseguida, me acerco y le digo: profesora, quiero hablar con usted, ¿qué desea? Una mujer un poquito estirada. Digo: ¿qué desea? Digo: oiga, usted ha dicho que a los 7 años de edad está totalmente definida la inteligencia, totalmente determinada. Me dijo: eso he dicho. Digo: verá, es que yo tengo 19 y quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo: ya es tarde. O sea, ¿os imagináis una naturaleza tan estúpida que te mirara a los 7 años de edad y te dijera: tengo una noticia para ti? Se te acaba de congelar el cerebro. Es una tremenda, ¿no? Pues el BDNF, liberado durante el movimiento, produce una mayor conexión entre las neuronas y, atención, da lugar a que se generen nuevas neuronas. Porque esto también era una idea que antes no existía. De hecho, a partir de cierta edad, te comentaban en la facultad que empezaban a morir las neuronas, pero no de 2 en 2, de 2000 en 2000. Claro, un día ibas por la calle, no sabías a dónde ibas y, Dios mío, en el camino se me han muerto 20.000, porque no me acuerdo dónde iba. Bien, pues hoy sabemos que no importa la juventud acumulada que tengas, si tienes 20, 30, 40, 60, 80, 90, sabemos que hay un proceso que facilita que células madre pluripotenciales situadas en las cavidades cerebrales por fuera emigren al menos a 2 sitios, uno de ellos los hipocampos, centros de la memoria y el aprendizaje, y favorecen que tú puedas realmente aprender más deprisa, que en un mundo tan cambiante lo necesitamos. Luego ese es el siguiente elemento que os quería decir. Otro muy importante, el tema del humor. Dices que no tengo ganas de reírme. Pues hay que buscarlas.
Hay que buscarlas. Y para buscarlas lo primero que tienes que hacer es alejarte de los agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es un ser magnífico como todos, pero que tiene una propiedad especial. Succiona energía. Estás un rato con esa persona y no sabes por qué de repente empiezas a encoger. Y entonces te vas reduciendo, vas andando, te encuentras con otro que va igual y le preguntas, ¿tú también has estado con él? Sí. Y lo ha hecho. Es un fenómeno sorprendente, muy demostrado, y es por un efecto que se llama resonancia límbica, es decir, te enganchan por nivel inconsciente. Entonces, una cosa importantísima, filtrar muchísimo lo que os llega por los oídos y por los ojos. Información sí, aunque sea dura. Toxicidad no. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la información y otra cosa es la toxicidad. Diferencia entre información y toxicidad. Información. ¿Pensáis que hay cosas feas en la vida? Sí. ¿Pensáis que hay cosas bellas en la vida? Todas vosotras sois bellos, o existís. Cuando tú presentas el aspecto feo de la vida como la única realidad, entonces tienes toxicidad. Es fundamental que durmáis vuestras 7 u 8 horas. Yo recuerdo hace años un anuncio que me dejó perplejo. Era de una marca, de una bebida alcohólica cuyo nombre desde luego no diré. En unos enormes carteles por Madrid, por la ciudad, ponía: ya dormirás bastante cuando te mueras. Esto es pasmoso, ¿eh? Esto es pasmoso, ¿eh? Afortunadamente el tema lo conozco bien porque tuve una discusión con uno de los máximos expertos en el mundo en sueño, el Hospital Peter Ben Brigham, el jefe catedrático de neurofisiología en Boston, donde yo intentaba convencer de que, como yo había dormido muy poco durante el tiempo, de que eso no importaba. Y él me enseñó unas cuantas cosas. Mirad, cuando no dormimos lo suficiente, y los que tengáis niños y niñas, aún más claro esto, cuando no dormimos lo suficiente, se activan, lo suficiente es al menos 7 horas, se activan automáticamente los mecanismos de estrés. Los mecanismos de estrés activados desgastan un montón al organismo. Afecta la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? La que te permite la memorización inicial. Afecta los sistemas de aprendizaje, afecta la atención. Nos interesa tener muy bien los recursos, muy bien los recursos. Entonces, haciendo una reflexión. Primero, enfadarse es lógico. Rebelarse con una situación es lógica. Ahora, ojo con desgastar vuestras energías con ¿por qué a mí? ¿Quién es el culpable? ¿Soy yo? ¿Es el otro? Porque esto nos introduce dentro de lo que se llama el proceso de duelo en una situación muy complicada, que es la situación donde acumulamos resentimiento, donde acumulamos frustración. Y eso es muy negativo en el funcionamiento del cerebro y es muy negativo en la salud. Hay que ir avanzando poco a poco en ese proceso y nos encontraremos con el miedo de qué será de mi vida, saldré adelante, saldrán adelante los míos. Y nos encontramos con la tristeza, a veces por la tierra perdida, cuando hemos pasado una situación muy buena a otra menos buena. Esto es humano. Experimentarlo no indica blandura o debilidad, indica sencillamente humanidad. Y el que dice que no experimenta esto lo enmascara, pero también lo experimenta porque es parte de nuestra naturaleza. Ahora, cuando tú ya has pasado esa fase y aceptas, asumes la situación, solo estás asumiendo una cosa: tu punto de partida. No estás diciendo todavía nada de tu punto de llegada. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Este es mi punto de partida. A lo mejor no me gusta, pero no convirtamos el punto de partida en el punto de llegada, porque son dos cosas radicalmente distintas. Cuando yo volví de Estados Unidos, encontré con que no había nadie que necesitara un cirujano. Decidí, me ofrecieron quedarme en Estados Unidos, pero yo estaba muy ligado a mi país y a mi familia y decidí volverme. Y no encontré a nadie, al parecer, que necesitara un cirujano. Entonces lo primero que me resultó aquello era tremendamente chocante, tremendamente sorprendente. Tenía muy buen currículum, venía de un sitio fabuloso. Digo, ¿cómo es que nadie necesita un cirujano? Y es sencillamente porque había más cirujanos que piedras.
Bien. Y dije, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación? Dije, pues yo solo puedo hacer lo siguiente. Lo primero es seguir preparándome. Os voy a decir una cosa. Cuando llegue la oportunidad que os va a llegar a todos y a todas, ya es tarde para prepararse. Os lo digo. Si no estás preparado cuando te llegue, ni siquiera la verás, aunque te pase delante de los ojos. Entonces lo primero que dije es, ¿nadie quiere un cirujano? Pues está todo lleno, como yo había estado fuera, digo, está todo lleno, pues ¿qué puedo hacer? Pues voy a prepararme. Y entonces me dediqué, como a mí me cuestan las cosas bastante y tengo que dedicarle mucho tiempo, me dediqué todos los días 13 horas a estudiar. 13 horas. Mandé currículums a todos los hospitales de España, a todos los directores generales, busqué los hospitales de España y mandé. Segundo tema que os quiero decir, mucho ojo con esto de que se nos caigan los anillos. No, yo es que me he dedicado a esta cosa y cómo ahora voy a hacer esto, faltaría. Hay que tener mucho cuidado con la arrogancia y con la soberbia, son devastadores. La humildad es sencillamente abrirte a nuevas posibilidades. Y me contestó el único que bueno, algunos me contestaron porque les mandaba el currículum, pues nos encantaría, pero es que está toda la plantilla llena, tal cual. El único que me contestó fue un cirujano que quería verme urgentemente. Este cirujano estaba en Alcoy. Yo me sonaba Alcoy porque tiene más moral que un alcoyano. Dije, oye, pues mira, que justo lo que me llega, ¿no? Y me sonaban las fiestas de Alcoy. Pero claro, yo venía de un hospital en Boston, irme a Alcoy me pareció. Pero yo como tenía ganas de cualquier sitio, inmediatamente contesté y dije, voy. Me presenté. Y hablé con el director y me dijo, ¿no? El jefe de servicio ha visto tu currículum y ha hecho inmediatamente contactáramos contigo. Y conocí al cirujano Aniceto Baltasar, hoy en día uno de los mejores cirujanos de obesidad mórbida del mundo, que se había formado en Nueva York, había estado 5 años en Nueva York y era jefe de servicio. Fueron algunos de los mejores años de mi vida. Nunca me imaginé que allí hiciera tantos amigos, aprendiera tanto, porque él es un cirujano colosal, disfrutara tanto aquello que se abrió. Entonces, que estemos un poco abiertos a este tipo de cosas y que no digamos tanto, no, si yo no voy a La Paz, o no voy al Ramón y Cajal, o no voy al Marañón, yo ni me muevo. No penséis que esto no ocurre, porque sí ocurre. Siguiente tema, hay que cuidarse. Ahora es cuando más guapos y más guapas tenéis que estar. Porque pasaremos a la segunda parte, que es llamar a lo que no es razonable. Cuanto más guapo y más guapa tienes que estar. En una ocasión, en una cena, una mujer súper agradable, que le había dado clase en un máster, me dijo que personas que salían de las empresas, ella estaba intentando recolocarlas en otras empresas, pero que se estaba encontrando con un problema que no sabía cómo resolver. Dice, mira Mario, les encuentro sitios, en este caso ella me hablaba de hombres, les encuentro sitios, pero donde encajarían perfectamente, pero vienen con el pelo sucio, sin afeitar, con unas pintas como si estuvieran absolutamente derrotados. Y me da una infinita pena, porque sé lo mucho que valen, pero ellos no se lo creen. ¿Sabéis por qué? Porque a veces, como nos tratamos con tanta dureza, hay personas que han salido de las empresas y ni siquiera se les ha dicho de una forma, por lo menos humana. A lo mejor después de 20 años les ha llegado un email. O, como yo conozco, han llegado a su sitio y han dicho, no, ya está ocupado por otra persona. Y entonces, esto es como un mensaje devastador, es como diciendo, tú eres menos que un mueble. Vamos a ver, yo os voy a decir una cosa, que todo esto lo sabéis. Vuestro valor no lo determina nadie. Es que lo tenéis. ¿Qué ojos tienes tú, preciosos, by the way? No es que esté ligando, es que los acabo de ver y digo, qué pasada, bien. Verdes, ¿no? Azules, bien, azules verdosos, preciosos. Bien. ¿A ti hay alguien que te tenga que convencer de que tienes unos ojos preciosos, verdes, azules, o no? No los tienes, ¿a que sí? Ya, pues ya está. Entonces, no hace falta que nadie te lo diga. Por tanto, tampoco hay que ir por la vida, ¿verdad?, así diciendo, ¿cómo son mis ojos? ¿Son bonitos? ¿Azules? ¿Te gusta? ¿Pero qué tipo azul? Dime algo, anímame. Eres tú.
Tienes que reconocer tu valor intrínseco y no vivir dependiendo de cómo otros te valoren, porque vivimos en un mundo lleno de ignorantes. Y yo soy uno de ellos. John Lennon y Paul McCartney, y lo sé porque conozco al que les entrevistó, su profesor de música les dijo que no tenían ningún talento para la música. Los Beatles, esto es una cosa increíble. Einstein, pensaban que era bobo, él nació en 1879, murió en 1955. Cuando con 11 años de edad iba en su bicicleta y se hizo una pregunta: ¿qué pasaría si fuera mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera el faro? ¿Se vería? Los profesores pensaban que era imbécil. La Universidad de Ulm, en Alemania, donde él nació, no le quiso aceptar para su tesis doctoral. Era tan rarito. No esperemos que el mundo reconozca el talento. Y esto no es, fijaos, esto no es una invitación a la soberbia. ¿Cómo reconoces tú lo que es soberbia y lo que es justo reconocimiento? Muy fácil. Si tú haces un justo reconocimiento, ¿cómo te llamas? Isabel, si tú haces un justo reconocimiento de tus ojos, tú mirarás los ojos de otras personas y dirás: qué bonitos. Si es soberbia, dirás: los míos son los más bonitos. Esa es la diferencia. En el justo reconocimiento la gente jamás baja. En la soberbia uno tiene que bajar a los demás para tener la alucinación de que sube. Entonces, ese es el tema. No estar tanto pendientes de si nos valoran o no, sino ser más conscientes de que valemos. Si nosotros no creemos que valemos, cada vez que hablemos estaremos transmitiendo por cada cosa que digamos cómo nos vemos. Hace 12, 13 años, en la Universidad de Parma, cerca de Milán, el grupo de Rizzolatti y Fogazza descubrió las neuronas espejo. Todos tenemos neuronas espejo, pueden leer cómo te sientes. Es decir, caminar por la vida con el justo reconocimiento de tu extraordinaria dignidad, de tu capacidad y de lo mucho que tienes que ofrecer al mundo, con tu talento único, con tu pasión personal. Eso es la base para que las cosas empiecen a funcionar. Y si nos parece que esto no es así, me gustaría traer a la memoria lo que dijo el que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1912, el profesor Alexis Carrel, que permitió todos los trasplantes de órganos porque nos enseñó cómo había que hacer las suturas vasculares. Dijo: las cosas que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Es tan difícil explicar con términos científicos puros por qué una persona que cree en sí misma, que se pone guapa, que se pone guapo, que va con ilusión, independientemente de las circunstancias, empieza a traer cosas diferentes, que nos cuesta aceptarlo porque nuestra razón se revela. Y este es un punto que lo lanzo para vuestra reflexión y está basado en mi propia experiencia. Quiero decir que es una cosa que la ves. Ahora, hace falta una proactividad. Si no crees en ti, si no apuestas de verdad por ti, ¿cómo podemos exigir a otros que apuesten por nosotros? Y ahora os voy a decir, porque creo que ya me queda muy poquito, ¿no? ¿Qué me queda? ¿Como 5 minutos o...? No, pero ¿cuánto me queda? 15. Ah, vale, 15 minutos. Y ahora os voy a contar mi experiencia personal en reinvención. Jamás la he contado en público. He necesitado encontrar un público al que realmente mereciera la pena compartir esta historia. Y por eso la he encontrado hoy. Por tanto, gracias. No es un halago que os hago, es un justo reconocimiento. Lo digo de verdad. Jamás he contado en público esto, se lo he contado con algunas amistades. Vamos a ver. Yo en un momento determinado, después de haber compatibilizado durante tiempo la cirugía, las conferencias, porque mis propios enfermos me dijeron que esto lo extendiera a más gente, y aquello fue creciendo, yo llegué a un momento en el que fui consciente de que no podía hacer las dos cosas. Después de 26 años operando, ya tenía una consulta bastante grande, estaba súper ocupado, a mí la cirugía me encantaba, lo que era estar con los enfermos, la técnica quirúrgica me apasionaba. Esto empezaba a tirar de mí, empezó muy poquito, mis enfermos me dijeron: oiga, de alguna conferencia usted puede ayudar a algunas personas, y empezó a crecer. Y entonces me encontré en un momento donde tenía que tomar una decisión en mi vida.
La decisión lógica era seguir con lo mismo. Había llevado muchos años, o sea, son 6 años de carrera, más luego yo hice una super especialización en Estados Unidos, estuve allí, más luego estuve pues en Alcoy con Aniceto Baltasar, luego estuve en otro sitio, luego vine a Madrid, otro hospital, consulta, y llevaba un montón de años. Entonces, claro, dejar aquello era dejar todo un pasado. Y era hacer frente a algo que mostraba un montón de incertidumbre. Mis recursos económicos procedían todos de la cirugía y yo no tenía ningún colchón económico, realmente, no lo tenía. A ver, en una situación muy difícil me habrían ayudado mis familiares, pero si no me ayudan ellos, yo no podía soportar. Y estaba casado y tenía 3 hijos. Hice una serie de reflexiones muy profundas porque tuve que entrar muy dentro de mí. Y la primera reflexión que hice fue la siguiente: ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero dar este salto? Eso se llama insatisfacción inspiradora, es decir, tienes que encontrar una razón de suficiente peso como para que te atrevas a hacer frente a un vértigo extremo. Porque el vértigo que vas a sentir, que yo sentí, era extremo. En mi caso, yo visualizaba un mundo que se podía abrir. No era razonable que se abriera así en absoluto. No era razonable. ¿Por qué? Bueno, yo llevaba dando conferencias un tiempo, pero bueno, mi labor fundamental era la cirugía. No había hecho jamás marketing, que hubiera podido hacer gente que me había conocido una conferencia, no había dedicado ningún recurso a marketing, porque tampoco... Entonces te encuentras con esto diciendo... Pero tenía esa insatisfacción inspiradora. Me pregunté, a mí esto si me dedico el resto de mi vida, me gusta, digo, me encanta, porque me encanta hablar con la gente, me encanta hablar de los descubrimientos de la ciencia, me encanta poder ayudar tal vez, quizás, a que vivan vidas más plenas. ¿Tú ves que esto ha tenido en algún momento alguna repercusión en la gente? Digo, pues sí, la verdad es que lo que he hecho ha estado bien y tal cual. Entonces, fíjate. Claro, fíjate. Joder. Como, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Fíjate. Y yo le voy a decir algo que como repito, sencillamente lo quiero compartir. Por mi propia experiencia, jamás lo he dicho en público. Entré en un proceso de interior muy largo, de 4 horas. Donde, sí, es largo, porque la primera media hora, no sé, que empieza a entrarte un hambre, y dices, uy, no tenía hambre, pero tengo hambre. La segunda media hora, las sillas, que esto hay quien la aguante, tal cual. Pero luego me pasó algo interesantísimo. A mí había algo que me frenaba y no sabía lo que era. No sabía lo que me frenaba, pero estaba dispuesto a dar el salto, pero no confiaba realmente en las posibilidades de que ese salto fuera un salto, digamos, sensato. Cuando llegué a la... Supongo, porque es muy difícil, os lo digo luego analizando retrospectivamente, que sé que fueron 4 horas porque sé cuándo empecé y cuándo terminé. Calculo que sería como a la tercera hora empecé a entrar en un silencio muy curioso. Como que estás como en un vacío, os lo digo luego analizando retrospectivamente, que sé que fueron 4 horas porque sé cuándo empecé y cuándo terminé. Calculo que sería como a la tercera hora empecé a entrar en un silencio muy curioso. Como que estás como en un vacío, como te he puesto a veces cascos que inhiben los sonidos externos, entonces está como una burbuja y tal. Y prácticamente antes de que abriera los ojos, yo sentí de mi interior, lo sentí y lo viví, y sé que lo viví, una voz. Lo viví como una voz. La voz dijo lo siguiente: no tengas miedo. El universo es tu amigo. Yo sé lo que experimenté. Lo que experimenté fue como si alguien me quitara una mochila llena de piedras del cuerpo. Sentí una ligereza, una livianez que dije, esto es increíble. Y en ese momento yo sabía que no iba a fallar. Me asomé por la ventana del hospital, estaba en el hospital de guardia, un día que normalmente siempre me llamaban, sabían dónde estaba, llevo unos buscas que jamás fallan, durante 4 y pico horas no me llamaron para nadie, sorprendente. Me asomé por la ventana y dije, si me atrevo a
a este nuevo espacio que se está abriendo, abrazarlo, ¿qué ventanas se abrirán en mi vida? Eso sí, yo tuve el apoyo de mi mujer. En estos viajes, la persona más cercana te tiene que apoyar. Si la persona más cercana te está todo el día diciendo, si es que te avisé, si es que no hace caso nunca, así te va. Si en ese momento donde estás tan expuesto, te sientes tan vulnerable, la persona que está a tu lado te dice eso, es fundamental saber con qué personas tienes que contar. Y si no, intentar ver si esas personas pueden en algún momento entender tu idea y apoyarte. Porque dar el salto sin tener a la persona más cercana a tu lado, ojo con ello. No digo que no funcione, ojo con ello. Bien, os voy a decir lo que me pasó. En ese momento yo sabía que no podía fallar. Bueno, años después me encontré con una frase de Albert Einstein. Yo soy un enamorado de Einstein, sobre todo de la metafísica de Einstein. Einstein dijo que hay una pregunta que es la más importante que un ser humano se puede hacer. Y me quedé alucinado, porque Einstein creía muchísimo el poder de las preguntas. Dije, ¿cuál es esta pregunta? ¿Sabes la pregunta que consideraba Einstein la más importante? ¿Es el universo en el que vivo hostil o amigo? Si tú vives pensando que es un universo hostil, nunca tocarás tu grandeza. Porque lo razonable no es lo real. Lo real no lo define la razón, lo define la realidad. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Años después, en Los Ángeles, un hombre ya muy mayor, 80 y pico años, que además llegaba después de una gran nevada con sus botas, el hombre tarde, hablando de un proceso que él había descubierto, donde tocabas algo en tu interior y que el efecto inmediato era la sensación de que alguien te quitaba un peso del cuerpo. Y dice así, toma ya, eso lo conozco yo, eso lo conozco yo, eso lo conozco yo. Bien, os voy a decir lo que me pasó. Dejo el hospital, le digo adiós al jefe de departamento, magnífico amigo, me dijo, Mario, volverás. Nadie sobrevive fuera. ¿Entendéis un poco el mensaje, no? No era agujero negro, pero lo parecía. Bien. Bueno, al día siguiente, no 2 meses después, al día siguiente estoy cruzando una calle en Madrid que se llama María de Molina. Voy por María de Molina, obviamente tenía todo el tiempo libre del mundo, ya os podéis imaginar, porque había dejado el hospital. Y bueno, pues yo tenía una conferencia aislada, pero ya podéis imaginar, pues cada tantos meses y cosas así. Y me llaman al móvil, me cojo el móvil, termino de cruzar la calle, digo sí, y me dice, oye Mario, soy Fernando tal, ¿te acuerdas de mí? Sí, cenamos hace 1 año y medio. Ah, sí, ya me acuerdo de ti. Oye, me gustaría que trabajaras para nosotros. ¿Tienes tiempo? Y digo, ni te imaginas. Ni te imaginas. Director de Recursos Humanos de un banco. ¿Sabéis dónde está ese banco? En María de Molina. Le fui a verle y me dijo, joder, Mario, es que tuvimos una cena hace 1 año y medio, pero luego me he acordado de ti, no sé por qué y tal, y me encantaría conocerse al comité de dirección. Bueno, pues conozco al comité de dirección. No tenía ni idea. Qué curioso, el consejero delegado resulta que es un amigo mío que ni siquiera le reconocí del tiempo que había pasado. A partir de entonces, no sé cómo, empezaron a llamarme de un montón de sitios. Yo os prometo que no moví esto. ¿Para qué voy a decir otra cosa? De repente empezaron a llamarme. Y esto me ha llevado a montones de sitios que me parecía absolutamente imposible. ¿Qué quiero deciros? Quiero deciros que esto yo científicamente no lo puedo demostrar. Ni tengo ninguna prueba científica. Lo que sí os puedo decir es que esto yo lo he vivido, lo he experimentado. Y en el fondo a mí me ha llevado a un espacio absolutamente único. Si a mí me dicen, cuando dejé la cirugía, que esto, yo lo digo porque creo que es un regalo para mí y una oportunidad, que hoy iba a estar con vosotros, o que he estado en sitios apartadísimos del mundo dando conferencias, me lo hubieran dicho, hubiera dicho absolutamente imposible. Esto es imposible. Entonces, voy a terminar recordándoos unas cosas. Vamos a ver. La arrogancia
dice, esto es absurdo. Esto es absurdo. La experiencia dice, esto no puede ser. La razón dice, esto no es lógico. Pero el corazón solo dice una cosa, atrévete. Muchas gracias.